Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, después de que el paralítico fuese sanado, se les presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados de que enseñaran al pueblo y anunciaran en Jesús la resurrección de los muertos. Los apresaron y los metieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Muchos de los que habían oído el discurso creyeron. Eran unos 5.000 hombres. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, junto con el sumo sacerdote Anás, y con Caifás y Alejandro, y los demás que eran familia de sumos sacerdotes. Hicieron comparecer en medio de ellos a Pedro y a Juan, y se pusieron a interrogarlos. ¿Con qué poder o en nombre de quién habéis hecho eso vosotros? Entonces Pedro, lleno de Espíritu Santo, les dijo: Jefes del pueblo y ancianos, porque le hemos hecho un favor a un enfermo, nos interrogáis hoy para averiguar qué poder ha curado a ese hombre. Quede bien claro a todos vosotros y a todo Israel que ha sido el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Por este nombre se presenta este sano ante vosotros. Él es la piedra que desechasteis vosotros, los arquitectos, y que se ha convertido en piedra angular. No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no se ha dado a los hombres otro nombre por el que debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Diga la casa de Israel, eterna es su misericordia. Digan los que temen al Señor, eterna es su misericordia. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Este es el día que hizo el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Señor, danos la salvación. Señor, danos prosperidad. Bendito el que viene en nombre del Señor. Os bendecimos desde la casa del Señor. El Señor es Dios. Él nos ilumina. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades, y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús
se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. De la misma manera que Jesús trató, mediante las distintas apariciones, de reforzar en el ánimo de los discípulos la realidad de lo que había ocurrido, de su triunfo sobre la muerte, su resurrección de entre los muertos, de la misma manera también se intenta que esa misma impresión ocurra en nuestros corazones, es decir, que mediante la meditación continuada de las apariciones de Jesús, de sus palabras, también nosotros nos vayamos convenciendo con mayor fuerza de la realidad de este hecho. Porque no olvidemos que es el hecho central de nuestra fe. Es pues como el cimiento donde se asienta y se apoya absolutamente todo. Sin él, como San Pablo les recuerda a los corintios que no aceptaban que pudiera haber resurrección también para nosotros, él les decía: pues si nosotros no resucitamos, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe. Es decir, no sería Dios quien nos ha visitado, no sería Él. Por lo tanto, seguiríamos, dice, en nuestros pecados. Pero sí Cristo ha resucitado y es un hecho fundamental del que tenemos que tener absoluta seguridad si es que queremos que nuestra fe sea una fe viva, es decir, que tenga consecuencias en la vida diaria, que sea una fe que se nos note en nuestro pensar, en nuestro obrar, en nuestros sentimientos, en la dirección que adquiere nuestra vida. En todo se nos tiene que notar que ciertamente creemos en Cristo resucitado y por lo tanto en sus promesas, en la resurrección que también nos ha anunciado a nosotros. Esto es lo que vemos que en el testimonio de Pedro tenemos, a mí me parece que muchas evidencias de que el hecho de la resurrección de Jesús es absolutamente cierto. Porque si no, no serían explicables un montón de cosas. Empezando, por ejemplo, por la transformación de los discípulos. Este Pedro, al que vemos hoy hablando tan valientemente delante de los jefes de los judíos, incluso permitiéndose señalarles y acusarles: este Jesús al que vosotros habéis matado,
Dios lo ha resucitado de entre los muertos y somos sus testigos. Y por si fuera poco, echa mano del Salmo para arrojárselo a la cara diciendo que Jesús es la piedra angular que vosotros los arquitectos habéis desechado. Pero este ha sido convertido por Dios Padre en la piedra fundamental en el que se asienta el edificio entero. Todo esto con riesgo, después de haber pasado ya en la cárcel, de que les hagan lo mismo que a Jesús. Pedro evidentemente ha perdido el miedo de la noche del Jueves Santo, cuando negó por 3 veces conocer a Jesús siquiera. Ha perdido el miedo. Y eso no es explicable si no ha ocurrido algo muy grande, porque los miedos no se pierden tan fácilmente, y mucho menos a los pocos días de lo que había ocurrido anteriormente. No, ahí ha ocurrido algo muy grande. Y las intervenciones del Espíritu en el corazón de los fieles que no habían creído a Jesús en persona y ahora, por la predicación de un discípulo suyo, no especialmente brillante, no olvidemos que Pedro, pues el hombre no tendría preparación ninguna y nunca había estado acostumbrado a hablar en público, pero ahora de pronto, por su intervención, se convierten más de 5.000 personas de golpe. Y así esto va a continuar. ¿Qué pasa aquí? Aquí está pasando algo muy grande. Sencillamente es la intervención de Dios. Pero es que eso que se inició en esos días, esa iglesia a la que Jesús ya había dado su nombre, va a seguir a lo largo de los años, de los siglos, transformándose, continuando, asistida, según la promesa de Jesús, por la presencia del Espíritu Santo, de tal manera que las puertas del infierno, como Jesús había prometido allá en Cesarea de Filipo, no prevalecerán contra ella. Y efectivamente, hasta nuestros días, esta Iglesia de Jesucristo ha seguido dando muchos frutos. Por supuesto que en ella, compuesta también por pecadores, ha seguido habiendo pecadores, a los que Jesús sigue llamando a la conversión. Y hay pecados, por lo tanto, pero sobre todo hay la gracia de la santidad que brilla muchísimo más que los pecados de todos nosotros. La santidad de tantos y tantos que han respondido con fidelidad al Señor y que han visto su alma invadida por la gracia de Dios, dando unos testimonios impresionantes. Todo eso constituye un testimonio de la presencia de Cristo resucitado en medio de su Iglesia. En el relato que nos hace Juan de esta aparición junto a la orilla del lago de Tiberíades o de Galilea, hay también, diríamos, varios indicios de esa mirada profunda que tiene Juan ante los acontecimientos. Es lo que le ha valido que entre los símbolos de esos 4 animales que aparecen en los textos apocalípticos le hayan asignado a él la figura del águila, que se remonta alto, que vuela, que ve desde lejos. Y es que efectivamente su mirada es más profunda y así como, por ejemplo, en el Calvario, cuando atraviesan el corazón de Jesús con la lanza, él vio enseguida que ahí estaba ocurriendo un misterio grande y así lo atestigua con toda solemnidad, y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, etcétera, etcétera. Pues allí había visto, con la salida de las últimas gotas de sangre y agua del corazón, el nacimiento de la Iglesia con los sacramentos del bautismo y la Eucaristía. Ahí está viendo, pues como después comentarán los santos padres, que igual que del costado de Adán sacó Dios a Eva, así del costado abierto de Cristo Dios ha sacado a la Iglesia.
Esta Iglesia, que cuando escribe Juan su Evangelio, pues ya llevaba unos años de rodaje y que estaba viviendo pues de los sacramentos fundamentalmente, y así estaban viviendo su unión con el Señor resucitado, y que eran capaces de verlo en cada celebración de la Eucaristía. En medio de esta aparición, que por cierto, esta pesca milagrosa no sabemos si es otra más, aparte de la que narran los otros evangelistas, o es que San Juan sencillamente aquel relato lo ha trasladado del lugar. Y así como los otros evangelistas lo sitúan al comienzo del ministerio de los apóstoles, cuando Jesús les llama a ser pescadores de hombres, ahora Juan lo ha trasladado aquí para, diríamos, seguir con la idea de la Iglesia. Es decir, ver en esa pesca milagrosa los rastros de esa Iglesia que ya estaba funcionando y que es la que anuncia ahora a Cristo resucitado. Indicios de por qué puede ser así, pues, por ejemplo, el número de peces que da, 153 grandes peces, eran justamente, nos lo dice San Jerónimo, el número de especies que conocían entonces de peces. 153 especies distintas. Y entonces con eso quería decir San Juan que a la Iglesia están llamados todos, toda clase de seres humanos, de todas las razas, de todas las mentalidades, de todas las edades, de todas las naciones, todos. Y el hecho de que no se rompiera la red con tantos peces también indica lo mismo, que en la Iglesia hay capacidad para que entren todos los que quieran, absolutamente todos. Es una realidad de la que está hablando, que es evidentemente muy importante para los cristianos, aunque muchos cristianos hoy no lo perciban, no se den cuenta de la importancia de la Iglesia a la que somos llamados, pero es a través de ella como Cristo resucitado se nos sigue haciendo presente en su palabra, en los sacramentos, y es a través de ella como Cristo resucitado quiere seguir dando en medio del mundo testimonio de que Él es el único Salvador, es el que quiere seguir salvando a nuestro mundo.